Están, bueno, vamos a grabar la clase pendiente y bueno, vamos a trabajar un poco con el tema de las políticas de crédito. O sea, vamos a mirar cómo nos vamos a manejar frente a determinadas políticas de crédito. Voy a compartir pantalla para que veamos algunas situaciones determinadas. Cuando nosotros analizamos una política de crédito, como yo dije, cuesta mucho el tema del dinero. Es importante particularmente, sobre todo en la actualidad, donde yo tengo un gran desfasaje respecto de lo que son el dinero y la plata que yo tengo en la calle. Por eso, de allí que es importante esta política de crédito. Lógicamente que dentro de las variables que tenemos para analizar, tenemos algunas situaciones que incluyen el tipo de cuenta, el tipo de cuenta respecto del cliente. En realidad, más que el tipo de cuenta, vendría a ser el tipo de cliente, si es un cliente importante o no. También si, por ejemplo, el cliente me paga de contado, si yo voy a tener algún descuento o alguna situación por el estilo. Más allá de emitir el documento, la factura correspondiente, ¿cuál es el programa de cobranza que tiene la empresa? Lógicamente que dentro de esas políticas también está el tema de un análisis de la solicitud de crédito por parte de la empresa. Dentro de ese análisis de crédito, obviamente depende del tipo de cliente que sea. Si es una empresa, se le pedirá estados contables, se le pedirá un poco cuáles son las empresas con las que trabaja, quiénes son sus principales clientes. Y bueno, lógicamente, en función de eso y de analizar a través del estado contable determinados ratios como nivel de endeudamiento, capacidad económica, liquidez, etcétera, etcétera, uno conjuntamente con las condiciones del mercado es lo que decide para poder otorgar o no otorgar el crédito. Recordar que mucho tiene que ver las condiciones, el ambiente externo a la empresa, producto de lo que es, en cierta manera, el tema de las condiciones políticas, económicas, tanto micro como macro. Hay una, hay una conjunción, en cierta manera, o principios que se le denominan las 5C de créditos y que tienen que ver con esto, con la conducta, con la capacidad de pago, con el capital, con la parte colateral y con las condiciones. Acá un poco les muestra qué es cada cosa. La conducta tiene que ver con esto que hemos venido hablando, a ver si el cliente cumple, no, cuál es su situación en el mercado. La capacidad de pago y el capital mucho tiene que ver con el análisis ya sea de los estados contables o la documentación que proporcione el cliente. La parte colateral tiene que ver particularmente con el ambiente, quiénes son sus principales proveedores o sus principales clientes, y después las condiciones, no solamente de nuestra empresa, sino del sector. ¿Sí? Es importante saber el sector, qué es lo que está pasando. Por allí, nuestra empresa puede estar mejor o peor que el sector. Entonces, acá lo que tenemos que analizar es un poco el sector. Respecto de las políticas de optimización, tiene que, o esto implica, lo vimos en clase, esta condición de la cadena de pago, es decir, yo tengo que cobrar lo más rápido posible y pagar lo más lejos posible, pero a su vez lo más importante es que yo tenga una rotación,
respecto de los bienes que tengo, ¿sí? Respecto de los cambios que se pueden dar en una política crediticia, obviamente siempre tengo que fijar estándares que sean totalmente flexibles y que estén adecuados a las condiciones de contexto, ¿sí? Y nunca tengo que esa cuentita o esa situación, yo ahora voy a regresar, que vimos más adelante, que tenía el nivel de inversión, las cuentas por cobrar, que sea un indicador óptimo en función del contexto en el que está. ¿Está? Lógicamente que esto tiene que ser totalmente flexible porque las situaciones del contexto así lo determinan. El costo de la inversión marginal en las cuentas por cobrar, ¿cómo se calcula? La primera es una razón financiera que es el promedio de las cuentas por cobrar. A ver, yo saco cuánto es ese promedio y eh, ese promedio de las cuentas por cobrar yo lo puedo sacar determinando las ventas anuales a crédito sobre las rotaciones de las cuentas por cobrar. ¿Qué implica esto? A ver, eh, las ventas anuales yo puedo sacarlo siempre en una empresa cuando yo tengo una política de crédito. Yo lo que tengo que tener presente respecto de esto es la información. Y la información tiene que ser lo más actualizada y fidedigna posible. Las ventas anuales yo las puedo sacar dentro de un estado de resultado. Lo que no puedo sacar son las ventas anuales a crédito. ¿Está? Yo tengo que tener una información. Y la rotación de las cuentas por cobrar significa particularmente cada cuántos días, lo vimos en una razón acá, se cobra. Tiene que ver las cuentas por cobrar por los meses del año. En este caso sería 4,3. Esa es la rotación que yo tengo, ¿sí? En ese ejemplo que vimos. Para calcular el costo de inversión marginal, lógicamente la diferencia entre la inversión promedio de las cuentas por cobrar, lo puedo calcular con lo que yo tenía presupuestado y lo que realmente pasó. Recuerden ustedes que cuando hablamos de presupuesto es algo, algo que nosotros proponemos a futuro teniendo en cuenta determinadas situaciones que están pasando dentro del contexto. Y lo actual puede ser mejor, igual o peor a lo que nosotros hemos propuesto o presupuestado. Bueno, lógicamente que yo, por más que tenga una flexibilización en las políticas de crédito, estas, para que esto sea rentable, tienen que tener en cuenta, obviamente, las utilidades marginales sobre las ventas y el costo de la inversión. A ver, para explicarlo de otra manera, esto lo que tiene que tener en cuenta es que yo puedo ser flexible, pero nunca puedo alterar mi cadena de pago o en este caso puedo estar alterando mi cadena de cobro, pero tiene que estar en relación a mi cadena de pago. De lo contrario, vamos a estar complicados y es lo que termina pasando, que se comen lo que es el capital de trabajo. Si las utilidades marginales, como bien dice aquí, son mayores que los costos marginales, debe hacerse más flexibles los estándares de crédito. ¿Qué implica? A ver, si yo, para poder modificar en cierta manera los estándares de crédito o las políticas de crédito o a quién le voy a dar crédito, no es una cuestión que yo la pueda tomar en forma arbitraria, sino que yo tengo que verificar las utilidades marginales, los costos marginales, las rotaciones, las cuentas por cobrar promedio. Toda esa información es la que me va a dar a mí un número si yo puedo o ajustar más o flexibilizar más las políticas de crédito. Acá vamos a mirar un caso concreto que es un caso testigo, está donde le muestra qué es lo que pasa si yo cambio una
una política de crédito, qué es lo que pasaría y qué es lo que pasa con mi inversión, si se mantiene, no se mantiene, si es peor, si no es peor, qué pasa con la rotación y demás. Vamos a ver qué es lo que sucede con la administración financiera de los inventarios. Los inventarios, recuérdense que tienen que ver con los stocks. Acá particularmente siempre tenemos que tener presente técnicas de administración de inventarios, que implica ver las políticas, cómo voy a medir, cada cuánto voy a realizar el inventario, cómo voy a tener en cuenta las rotaciones, cómo voy a manejar las mermas y roturas, cómo se calcula, es decir, a ver, cómo yo voy a financiar el inventario, cómo yo financio la mercadería que tengo parada, quiere decir, implementar estrategias de reducción, que esto es lo que tiene particularmente como objetivo, es decir, si yo tengo mucha mercadería puesta en depósito y no tienen rotación, a ver cómo hago para reducir ese capital que lo tengo parado, de alguna manera, y poder, lógicamente, ser mucho más eficiente. Y analizar particularmente los plazos medios de producción y de consumo de la materia prima, es decir, poder analizar aquí en la administración financiera particularmente los tiempos muertos que yo tengo en los procesos productivos, para justamente ser eficiente respecto de eso. Cuando yo analizo los inventarios, lo primero que le van a decir es que son activos no monetarios, sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Cuando yo estoy hablando de activos no monetarios, significa que yo los tengo ahí parados y que los riesgos y los beneficios pueden ser riesgos ya asumidos, como pueden ser de mermas y roturas o de robo, y los beneficios tienen que ver con el costo de adquisición sobre el precio de venta. Ahí les da algunas de las alternativas que yo tengo que tener respecto del inventario. Si miramos las técnicas para el control de los inventarios, son particularmente los métodos que yo tengo. Los más conocidos son el método ABC, el costo-beneficio o el justo a tiempo. Ahora, hay algunas situaciones que lógicamente se tienen que adaptar al tipo de empresa, pero también se tienen que adaptar a situaciones del contexto. Por ejemplo, ahora cuando lo veamos, me adelanto un poquito, el justo a tiempo aquí en Neuquén, con todo el tema de cortes de rutas, paros, etcétera, etcétera, no me es muy importante poder aplicar este método a los efectos de poder reducir un inventario. El método ABC, acá particularmente lo que trata es de dividirlo en 3 segmentos o en 3 tipos, donde los productos A son aquellos más importantes o más costosos y que lógicamente por justamente una cuestión de costo tienen que ser los más visibles y los que tengan una mayor supervisión. Los productos B o el segmento B son aquellos que justamente entre el método está en el medio y suelen ser productos secundarios o de apoyo en alguna de las cosas y su nivel de participación es intermedio, y el producto C son aquellos que son poco importantes. Para poder realizar este método, yo tengo que tener muy en claro el tipo de empresa que soy, la segmentación de mercado y el producto al cual yo estoy dirigiéndome. Si yo trabajo con la técnica costo-beneficio, particularmente acá el costo-beneficio tiene mucha importancia todo lo que tenga que ver con la planificación estratégica o la dirección estratégica. ¿Por qué es esto? Porque se deben realizar movimientos que obviamente van a ser inversiones que nos ofrezcan mayores ganancias
en esta relación costo-beneficio, particularmente referido a 3 elementos básicos: el costo, el volumen y el precio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando uno va y quiere comprar por mayor? Bueno, si tiene un volumen, en este caso, que es mayor, el costo por ahí puede aumentar para la empresa porque tengo que guardar o tengo que tener un lugar de almacenamiento que tengo que ser previsible, y lógicamente el beneficio lo voy a tener respecto a los precios. Por eso se denomina costo y beneficio, ¿sí? Acá particularmente lo que yo tengo que tener presente es el lote económico. ¿Por qué el lote económico? Porque, como yo bien dije, tengo que tener digamos, el nexo entre el costo y el beneficio es el volumen. Entonces yo tengo que ver, en función de mi capacidad, cuál es el volumen máximo que yo puedo comprar, ¿sí?, al costo que sea óptimo y que lógicamente tenga los precios adecuados. Es decir, es un poco complejo, pero ya lo vamos a ver en algún ejercicio. El justo a tiempo, un poco es lo que yo estaba hablando acá, el objetivo que se trata, y por ahí porque ya lo deben haber visto, acá el objetivo que se trata es de minimizar el costo de inventario o el costo de mercadería parada, es decir, que no tenga prácticamente inventario. No, digamos, esto iría fuera de lugar con lo que por ahí piensan a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos, que ante crisis económicas lo que hacen es acumular mercadería por las dudas. ¿Está? Y hay veces que esa acumulación de mercadería no nos lleva a otra cosa que, si no es eficiente, no nos lleva a otra cosa que tener pérdidas. ¿Está? Entonces, el justo a tiempo lo que me hace es decir, justo cuando yo esté terminando de producir, me está llegando la mercadería. Obviamente que no depende solamente de la relación cliente-proveedor, sino de toda la situación macro, como ya lo expliqué anteriormente. Las características es un poco lo que hemos estado hablando. Si acá lo que tengo que tener es una vinculación, una información, más allá de lo que diga en los puntos, una información muy acotada con el proveedor, y lógicamente tenemos que tener presente en esta parte, tenemos que tener muy presente las situaciones macroeconómicas que se den o microeconómicas, o las situaciones regionales que puedan afectar o no esta relación. Lógicamente que algunas situaciones que yo tengo que tener presente a la hora de analizar los inventarios son los tiempos de entrega. Esto es lo que se denomina, un efecto amortiguador. El tiempo de entrega, como bien dice ahí, es el lapso que ocurre desde el momento que se hace el pedido hasta el momento que se recibe. ¿Está? Y ahí es donde nosotros, por lo general, tenemos un problema. El punto de reposición, particularmente lo que me está diciendo a mí viene a ser, para que lo puedan entender, es como la reserva de combustible de un auto. Es el punto donde no me quedo sin andar, pero me está diciendo que tengo que hacer el pedido para que no me falte materia prima. Y el inventario de seguridad es un pequeño colchón, un pequeño stock que nosotros tenemos por problemas que puedan ocasionarse y que a veces no podamos nosotros inferir en eso. ¿Por qué son importantes los inventarios? Lógicamente, lo principal, y qué es lo que tiene que ver con la materia, porque afecta a la política financiera. Recién nosotros decíamos que tenía que ver mucho el tema de poder trabajar con la rotación de mercadería, con las políticas de crédito, con tener mucha o poca mercadería parada, y lógicamente, si yo trabajara con un centro de costos, esta política de inventario se podría ver afectada en los distintos sectores que tiene la empresa. Voy a dejar de compartir pantalla.
Y particularmente lo que a mí me interesa es ver o que entiendan lo del capital de trabajo, que es importante. Otra, la incidencia que tiene el costo del dinero cuando yo tengo políticas de crédito y que estas políticas de crédito no son lo suficientemente buenas o no están suficientemente acotadas, o no tengo un control a veces, y ese control tiene que ver con la dirección estratégica, con los planeamientos, con lo presupuestado o lo propuesto, también tiene que ver con las metas, con las políticas de crecimiento, con las políticas monetarias que yo puedo llegar a tener, o que, a ver, que yo puedo llegar a tener, no, que tiene el país o la región donde yo estoy. Entonces, tiene que ver mucho esa situación. Y luego el tema de los inventarios. El tema de los inventarios es un tema muy sensible que muchas de las personas no le dan la importancia a esto, y esto de no darle la importancia radica en que yo pierdo dinero. Si yo no sé controlar la cantidad de mercadería que tengo en mi empresa, si yo no sé cuál es la rotación que existe de la mercadería dentro de mi empresa, es decir, no sé qué producto es el que se vende más o el que se vende menos. Si yo miremos una empresa mucho más importante que tenga por allí un tema de mantenimiento, si yo no sé cuáles son mis repuestos críticos que me demandan mayor inversión de tiempo para poder tenerlos. Si yo no sé cuál es el volumen que yo puedo llegar a comprar para poder obtener un beneficio respecto del precio, si yo no sé cuál es, en qué momento tengo que realizar el pedido. A ver, son un montón de situaciones que implican un desarrollo un poco más importante. Implican, más allá de esto, más allá de lo teórico, en sí, llevarlo a la práctica, que no es fácil, pero sí lo que se requiere es un método determinado. Yo puedo aplicar entre los métodos que vimos, el método ABC, el método costo-beneficio o el método justo a tiempo. Cualquiera le puede decir, al igual que cuando vimos en costo, yo puedo utilizar el método de fijos y variables, el método de directos e indirectos, el método ABC, cualquier método. El tema es que yo, para aplicar cualquier método, no es que es típico de una empresa o de un sector determinado, yo tengo que conocer muy bien la empresa y cómo se maneja internamente para poder aplicar un método que sea coherente. Hoy, yo hay un método que no lo puedo aplicar, que es el justo a tiempo. Entonces, si yo hoy estoy pasando por una crisis económica debido a un proceso inflacionario, yo lo que tengo que tratar de trabajar es en el método costo-beneficio, que no significa que sea el único, pero hoy sí tengo que hacerlo. Es muy simple, ustedes lo pueden ver, particularmente lo pueden ver cuando van al supermercado. Si yo tengo una oferta de carne, fíjense la gente cómo lleva en cantidad carne, o si hay una oferta de determinados productos, ¿sí? Si uno va en determinada época del mes al mayorista, va a ver el volumen y lo que la gente compra, que no es una gente que tenga un comercio, a veces es digamos, la economía doméstica, cualquiera de nosotros, que lo hacemos para salvaguardarnos y que no tengamos una pérdida importante de un poder adquisitivo. Por ejemplo, si uno pasa por el macro, le dice, mire, la tapa de asado está a, creo que lo miré hacia la pasada ayer, 860 pesos tapa de asado. No sé la calidad, estoy hablando de precio. Y yo miro en el coto y está 1200. ¿Sí? Si yo agarro y me compro 5 kilos, fíjense lo que yo me estoy ahorrando. No está de diferencia, pero voy por mayor. ¿Qué es lo que implicaría también? Que yo no lo puedo tener en la heladera común porque no tengo capacidad. Si yo pongo los 5 kilos de tapa de asado, no puedo poner leche, no puedo poner fiambre, no puedo poner
no sé, queso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquello que requiera refrigerio o refrigeración. Pero fíjense, ahí es donde uno puede analizar, tal vez si tengo un freezer, sí, puedo partirlo, puedo separarlo, etcétera, etcétera, y puedo guardarlo. Si tengo esa capacidad, obviamente que puedo realizar costo-beneficio. ¿Sí? Ahora, si yo compro por comprar y tengo una heladera chiquitita, y lo más probable es que o me lo tenga que consumir rápido para que no se rompa la cadena de frío, con lo cual no es un beneficio, o bien deje de tener en la heladera a lo mejor otros productos que sí lo requieran. Vuelvo a repetir esta situación, esta relación costo-beneficio quizás es la que más se puede aplicar, teniendo en cuenta siempre para aplicar la relación costo-beneficio, recuerden algo que yo tengo, el costo que se refiere al mantenimiento y al almacenamiento, el precio que va a estar relacionado lógicamente en cuanto al volumen que yo tengo, pero también tengo entre medio el volumen, es decir, a ver, yo puedo tener un precio muy bueno, pero tengo mucha cantidad que comprar, con lo cual si tengo precio muy bueno y mucha cantidad, pero no tengo lugar para almacenarlo, no lo puedo hacer, no lo puedo llevar adelante. Entonces tengo que conocer esto que yo le estoy diciendo, también pasa en las empresas. No es cuestión de acumular por acumular y comprar por comprar. ¿Está? Yo tengo que saber qué es lo que realmente vale la pena comprar o estoquearme en determinadas cosas y qué cosas no. ¿Está? Entonces, a esto es a lo que se refiere esta parte. Seguramente voy a ver si les dejo ahora un ejercicio o bien si lo vemos junto en la próxima clase. De la misma manera que analizamos el activo, vamos a analizar el pasivo. Recuerden de leer material, yo ahí les voy a enviar conceptos, no recuerdo si está en la plataforma o no, del lote económico, del stock de seguridad y demás, y por ahí les voy a enviar un ejercicio como para que lo hagan y les voy a mandar el paso a paso de cómo se generó ese ejercicio. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.